Saludos amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa de análisis y comentarios con Henry Morel. Seguimos dando las gracias a las personas que hasta hoy nos han apoyado y les instamos a que sigan compartiendo para que otros se sumen a este proyecto tan bonito que estamos realizando. Hoy, como siempre, tenemos un tema de gran interés que esperamos que sea del agrado de ustedes y que surgió de una publicación que hiciéramos en TikTok y que ha tenido gran aceptación en relación a el problema de la cesantía en la República Dominicana. Pues los empresarios nacionales, los empresarios locales, tienen la idea de eliminarla y dejar a los trabajadores con una mano delante y otra detrás, luego de que le hayan dado años de servicio y de beneficios económicos al empresario. Ese tema de gran interés del que les hemos hablado es la evolución histórica de la mano de obra humana, los aportes que ha hecho siempre el trabajador, en algunos casos al amo, en otros casos al señor feudal y posteriormente al burgués. Lo primero que tenemos que decir es que en la física se define el trabajo como la fuerza que se realiza en la distancia recorrida. La primera manifestación de labor que conoció la sociedad humana correspondió a la comunidad primitiva, donde el hombre fundamentalmente era recolector y trabajaba para la colectividad. No trabajaba de modo individual ni sometía a otros a un trabajo arduo para obtener beneficios, sino que pensaba siempre en los intereses colectivos de la tribu. De hecho, Aníbal Ponce, un escritor argentino que siempre menciono mucho, nos habla a partir de los trabajos de Lois Henry Morgan de una tribu llamada los iroqueses, que fue estudiada por este antropólogo, donde él vio cómo se desenvolvía la vida de estos elementos. Eran fundamentalmente recolectores. Los niños pasaban a formar parte de los procesos productivos a partir de los 7 años, época hasta la cual eran mantenidos. Aprendían en las actividades cotidianas cómo desenvolverse, aprendían a cazar cazando, a navegar navegando, y tenían un elemento fundamental en su mente, y es que no había nada, absolutamente nada superior o más importante que los intereses de la tribu, no del individuo. Cuando termina la etapa de la comunidad primitiva, donde el hombre era, verdad, como acabamos de decir, recolector y se dedicaba a la caza, a la pesca y otras actividades cotidianas, entonces pasamos a una etapa que fue el modo de producción asiático, donde aparece el primer germen de lo que hoy en día se conoce como burocracia. Aparecen elementos que no eran dueños absolutos de la propiedad, pero que la administraban y tenían privilegios. Este fue el caso, por ejemplo, de las castas hindúes, el caso de los escribas y letrados que estaban alrededor del faraón, y podemos citar también como un tercer ejemplo el estado de Babilonia o la sociedad babilónica, donde había un marcado carácter teocrático y habían individuos que no eran dueños absolutos de la propiedad, pero que la administraban y gozaban de privilegios extraordinarios, como le acabo de decir. En este modo de producción ya existía la explotación del hombre por el hombre, porque les he hablado, por ejemplo, de la figura burocrática, término que proviene de la palabra francesa bureau, que significa oficina. Ya en la sociedad, en el modo de producción asiático, se asimilaba lo que luego se llamó burocracia, con un término ya acentuado, con una definición semántica. Posteriormente, entonces, aparece el modo de producción esclavista, donde habían unos hombres que eran dueños de otros y que tenían el poder incluso de la vida o la muerte sobre esto. ¿Qué hacían esos individuos que estaban sujetos al control de los amos, que tenían que trabajar en las labores de labranza, en la construcción de los hogares, en la siembra, en la recolección de los frutos, en todo lo que tenía que ver con los intereses del amo para producirle riquezas a este y a su familia? Los ejemplos más concretos que tenemos sobre la sociedad esclavista son Grecia y Roma. En el caso específico de Roma, por ejemplo, había elementos que eran ius juris y habían elementos que eran alieni juris. Alieni significa dominado. Los que eran ius juris tenían derecho absoluto sobre los demás. Incluso la mujer era una especie de propiedad del pater familia, que era el que decidía incluso la vida de los hijos y de sus esposas. La ruina del mundo antiguo produjo un cambio y se dio el paso de la etapa esclavista al periodo feudal, donde ya el hombre no era un esclavo como tal. Sin embargo, estaba supeditado a la voluntad de un señor feudal y estaba atado a la tierra que éste poseía. Incluso, si el señor feudal vendía los terrenos, el otro feudal que lo adquiría, los adquiría, valga la redundancia, con los elementos que vivían en él. Estos individuos recibían el nombre de siervos de la gleba y se dedicaban fundamentalmente a la agricultura, porque la tierra era el elemento fundamental de la riqueza en el mundo feudal. La producción agrícola era la base del sustento
de las sociedades feudales, y también había un elemento que entraba, que eran los saqueos que se daban cuando ellos hacían guerra. Los feudales también arreaban o acarreaban a sus siervos al campo de batalla para conquistar nuevos terrenos y conquistar nuevos dominios. Como entró en decadencia la sociedad esclavista, el feudalismo también se fue a pique y se formaron en lugares llamados burgos, los llamados burgueses, que eran personas que tenían, ¿verdad?, ciertas habilidades, que fueron desarrollando el comercio y fueron logrando gran poder económico. Esos individuos que vieron que tenían poder económico determinaron también que querían poder político, y a partir de ahí empezaron entonces a movilizarse, empezaron algunas disputas entre la nobleza de capa y espada y ellos, porque a lo sumo la nobleza de capa y espada, que estaba constituida por los reyes, los duques, condes, vizcondes, los varones, le habían permitido a los burgueses lo que le llamaban carta de franquicia, que le daba la posibilidad de negociar sus mercancías y poder obtener recursos económicos a partir de la venta de estas. Como vimos, el sistema feudal era un freno para la nueva burguesía, que aspiraba a obtener poder político porque ya tenía poder económico. Esto motivó que se fueran dando, como les decía, movilizaciones y roces entre la burguesía naciente y la nobleza de capa y espada, cuyos intereses eran defendidos fundamentalmente por la fe católica. En ese proceso de disputa se dio un movimiento que fue fundamental en el desarrollo de la fuerza productiva, que fue la Reforma Protestante. La burguesía surgía como clase y hacía falta una nueva interpretación de la fe que le diera esencia al nuevo movimiento burgués que estaba peleando por un lugar en la nueva sociedad. Como vemos, las luchas no se dieron solamente en el aspecto económico entre la burguesía y la nobleza de capa y espada, sino que también se dio en el aspecto ideológico religioso. Lutero representaba los intereses de la burguesía naciente y, como ya les dije, la Iglesia Católica representaba los intereses de la nobleza de capa y espada. Ahí entonces se dio una confrontación al interior de la Iglesia que terminó con la expulsión de Lutero. Lutero fue secundado por un cura llamado Tomás Munzer. Y Munzer, que era un individuo más democrático, porque Lutero no lo era, Lutero no amaba a los pobres. De hecho, le llamaba con desprecio el Señor todo el mundo. Tomás Munzer, que era mucho más liberal y que era más democrático, plantea en un momento determinado, llegó el momento de ajustar cuentas. Llegó el momento de ajustar cuentas. Igualdad de derechos civiles y políticos para todos los ciudadanos, al igual que para los burgueses y la nobleza. En ese momento Lutero dijo que Tomás Munzer era un espíritu de Satán y que había que expulsarlo del seno de la iglesia. Entonces, como vemos, no fue la salvación de las almas lo que pretendió Lutero. Con la interpretación nueva de la fe, lo que pretendía era darle un cauce a la nueva clase que surgía en oposición a la nobleza de capa y espada, que ya estaba siendo desplazada. La reforma abrió la puerta para que se diera posteriormente un movimiento que fue fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad y que se gestó entre los siglos XIV y XVI, que fue el Renacimiento. El Renacimiento implicó el gran desarrollo de las artes y la ciencia, volviendo a la antigüedad clásica. De hecho, Florencia, que fue la ciudad donde más auge tuvo, fue llamada posteriormente la Nueva York del 400 por el gran desarrollo económico que tuvo y el florecimiento comercial. El Renacimiento fue posible gracias al descubrimiento de América, donde se trajeron minerales y se explotó la mano nativa y africana posteriormente. Esto dio paso a lo que le llamaron la acumulación originaria de capitales, que hizo que países como Alemania, que tenía instituciones que fueron prestamistas de los reyes católicos para el descubrimiento de América, se fueran enriqueciendo. No es casual que, por ejemplo, naciones de origen protestante, como el caso alemán, que ya cité, como el caso de Holanda, como el caso de Estados Unidos, que lo heredó de Inglaterra, sean los países más desarrollados hoy en día. Todo ese proceso de acumulación originaria de capital promovió un desarrollo nunca antes visto en la historia de la humanidad, que se concretó con la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, donde los burgueses se fortalecen con las innovaciones en la técnica y en la maquinaria, y aparece una figura fundamental del proceso productivo, el proletario frente al burgués que explotaba su mano de obra. La revolución industrial se llevó a cabo en Inglaterra, aunque las primeras manifestaciones de la misma se dieron en Bélgica, pero fue en Inglaterra donde explotó ese gran fenómeno. En ese país también nacieron dos clásicos de la economía. Adam Smith, que defendía el liberalismo económico y que decía que la riqueza la daba el trabajo, y David Ricardo, que representaba a los fisiócratas, que decía que la riqueza la daba la tierra. Este último, David Ricardo, fue el creador de la llamada teoría del valor, misma que utilizó Carlos Marx para desarrollar su tesis económica del capital, donde concluyó que lo que agregaba valor a la producción de una mercancía era la mano de obra humana, que el trabajador genera para el patrón
plusvalía, o sea, una gran ganancia, a partir de un salario miserable que apenas le da para reponer las energías perdidas en un día y vendérselas al patrón al día siguiente en las mismas condiciones de desventaja. Marx también llegó a la conclusión de que el trabajador cubría los costos de producción de la mercancía, el desgaste de las máquinas y el salario miserable que le pagaban a él. Pero también llegó a la conclusión de que el trabajador constituye lo que le llaman capital variable. ¿Qué es lo que es el capital variable? Lo siguiente: una maquinaria, por ejemplo, que esté almacenada en un lugar, lo único que produce es desgaste. Sin embargo, el capital variable, como lo llamaba Carlos Marx, es el trabajador, porque es el que puede poner la máquina a producir y generar todos los beneficios de lo que les he hablado, y con los cuales en su mayoría se queda el patrón o burgués. Como vimos, el trabajador o proletario es la base fundamental de la producción económica a partir de la definición que le dio Carlos Marx de capital variable. Es el individuo que pone a funcionar la industria y genera grandes beneficios para el patrón, pero siempre ha sido maltratado. Y de hecho, por ejemplo, ha tenido que luchar, dar peleas para lograr mayores libertades en lo que tiene que ver con los asuntos laborales. En el año 1882, en Bélgica, fue donde por primera vez se le permitió a los trabajadores la libertad de asociación, porque trabajaban prácticamente en un régimen de virtual esclavitud. Posteriormente, 4 años después, el 1 de mayo de 1886, los trabajadores de Chicago salieron a reclamar 8 horas para la familia, 8 horas para el trabajo y 8 horas para el ocio, porque trabajaban en horarios extenuantes que podían llegar hasta las 18 horas. Las manifestaciones del 1 de mayo del año 1886 fueron incidentadas y se dice que murieron varias personas producto de una bomba que se colocó y que murió un policía. A posteriori se determinó que fue precisamente un policía quien la colocó. Esto costó, señores, 8 personas condenadas a la horca, 3 a cadena perpetua y 1 de nombre Carnive a 15 años de trabajo forzado. De los condenados a la horca hubo un jovencito de apenas 22 años llamado Lois Lane, que se suicidó en la celda para no darle al verdugo el placer de deslizar el lazo sobre su cuello. Como hemos visto, la historia de la evolución del trabajo ha sido una historia de ingratitud del patrón hacia el trabajador y de maltrato específicamente. Y hemos visto que todo lo que el trabajador ha logrado ha sido producto de luchas que han costado sangre, sudor y lágrimas. En la República Dominicana el asunto no ha sido diferente. Basta recordar, por ejemplo, las huelgas que llevaron a cabo en la década de los 40, Mauricio Báez, que ha sido un símbolo del sindicalismo dominicano, y Hernando Hernández reclamando un peso de aumento salarial para los trabajadores de la caña. Y ya sabemos cómo terminó Mauricio Báez, asesinado. Conocemos, por ejemplo, y esto no es mucho más acá, lo que fue el trabajo del último sindicato independiente que tuvo la República Dominicana, que fue el sindicato de Citracode, que lo eliminaron para poder, que fue atacado por el funesto Ramón Pérez Martínez, apodado Macorís, quien fue jefe de la banda Colorada, mandado por Balaguer para facilitar el proceso de privatización de las empresas eléctricas y de otras empresas, porque se dio lo que le llamaron posteriormente con Leonel Fernández el proceso de capitalización, donde las empresas pasaron al sector privado. Amigos y amigas, este repaso histórico nos lleva a entender que el trabajador, como decía Marx, es la base fundamental del proceso productivo. Es la fuente fundamental de riqueza y que ha sido muy maltratado. En la República Dominicana hay derechos que son adquiridos, como el derecho a la cesantía, que fue lo que motivó a que hiciéramos este programa y que está peligrando hoy en día. Los empresarios dominicanos quieren retirárselo y de hecho ayer, por las presiones que ha generado la opinión pública, Circe Almanzar, que fue presidenta de la es vicepresidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana, tuvo que salir y decir, no, no queremos eliminarlo, lo que queremos es ponerle un tope para que los empresarios no perdamos tanto, y eso ya está garantizado por el sistema de seguridad social. Pero hay un elemento, supongamos que le ponen un tope a lo que tiene que ver con la cesantía de un trabajador, o que le eliminan definitivamente, y a ese trabajador lo despiden a los 45 años, en un país donde a los 35 años ya no le quieren dar empleo a nadie. ¿Qué va a hacer ese trabajador con ese dinerito que le den, con ese poco dinero que le den, recortado? Va a tener que esperar 15 años si ha cotizado lo suficiente para que le entreguen entonces una pensión miserable que ronda los 10,000 pesos en la actualidad y que no da ni siquiera para comprar aspirina. Esa es la actitud de los empresarios dominicanos. Y bueno, han salido personas a decir, no, porque no está incluido en la reforma al Código Laboral. No está incluido, señores, pero nosotros estamos acostumbrados a ver que se meten de contrabando cosas que ni siquiera se mencionan en los debates públicos. Es decir, que no podemos dudar que nos den el palo ahí y que le den una estocada mortal a los trabajadores
negándole un derecho adquirido que le puede servir para llevarse unos pesitos cuando se jubile. Dinerito este que le podría permitir montar un negocito que le permita subsistir en un país donde, por ejemplo, se dice que entre el 57 y el 58% de la economía es informal. Está compuesta por personas que fueron despedidas de la fábrica y que se plantaron en un semáforo a vender ají, a vender berenjena, a vender limones, cualquier tipo de producto, o que pusieron una cafetería en su casa para vivir de eso y garantizar un futuro. Ya finalizando, nos queda decirles que entendemos que la República Dominicana tiene que alzar su voz en contra de esto, porque el plan está hecho. Las presiones, como les decía, hizo que si se armase tuviera que dar unas declaraciones diciendo que no, que lo que van a establecer es un tope, pero la intención está ahí. Si lo permitimos, va a pasar la aprobación de la eliminación de la cesantía y eso sería un duro golpe para los trabajadores dominicanos. Tenemos que mostrar los dientes si es necesario y ponernos en guardia para no permitir esto. Por lo demás, me queda decirles que si les gustó el contenido de este programa, que esperamos que sí, nos den un like, compartan, comenten y se suscriban. Hasta la próxima.